tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo repaso de la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas titulado Estudios Temáticos. Bienvenidos a este nuevo sábado. Feliz sábado para todos, mis hermanos, a esta transmisión de tiempo de reunión que sábado tras sábado el Señor nos permite realizar. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo la lección número 5, titulada La Divinidad de Cristo. Y me van a estar acompañando mis hermanos Arturo Argüelles y el hermano Emanuel Vallejos, ¿sí? Para compartir las preguntas de la escuela sabática, unos de la 1 a la 7 y Emanuel de la 8 a la 13, así que no te pierdas, pero quédate hasta el final porque tenemos como siempre esa frutilla del postre a cargo de nuestro hermano Daniel Castelblanco, ¿sí? Que junto a las hermanas que lo acompañan van a estar compartiendo las perlas escogidas de los testimonios. Mi nombre es Leandro Pena. Gracias nuevamente por estar ahí apoyándonos, acompañándonos. Ustedes saben que esta transmisión es grabada, ¿sí? Pero nos alegra muchísimo que estén ahí activos desde el chat y seguramente nos van a estar ahí viendo, compartiendo con ustedes, saludándolos. Nos encanta saber de dónde son, escribinos, de dónde nos estás escuchando y también alguna duda, alguna sugerencia, gracias también y también muchas gracias por aquellas citas y comentarios que agregás y que suman a esta escuela sabática. Pero antes de comenzar, le vamos a pedir a Dios que nos dirija, que Él coordine esta escuela sabática, si bien este servidor va a estar ahí conectando cada una de las intervenciones, pidámosle a Dios que sea Él, nuestro director en esta hora, y que su Hijo nos acompañe en cada una de estas intervenciones, así también en aquellos que hoy, como ustedes van a estar escuchándolos, que su espíritu esté en sus corazones. Así que aquellos que me puedan acompañar, reverentes, donde quiera que estén, si pueden de rodillas, espectacular, y si no, de forma reverente delante de nuestro Dios. Querido buen Dios que moras en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Padre, en esta hora, humildemente, te rogamos que nos des tu espíritu, nos des a Cristo, para poder entender un tema tan, pero tan importante, que no es teología, que no son cuestiones teóricas, sino es algo bien práctico, que nos habla acerca de ese don, de ese regalo enorme que nos diste en tu Hijo Jesús. Padre, ayúdanos a conocerlo más, porque sabemos que mientras más lo conozcamos a Él, más te vamos a conocer a vos y más vamos a tener una relación mejor contigo, Señor. Padre, nuevamente gracias por esta oportunidad enorme que nos das de repasar este tema importante para poder estar fundamentados en nuestra fe y poder compartirlo con aquellos que te necesitan en amor, en equilibrio según está en tu palabra. Cuídanos, Padre, aleja tu espíritu del enemigo, que esté en los hogares de aquellos que van a estar escuchando esta transmisión, para que solamente tu palabra y tu verdad sea la que triunfe en esta hora. Lo pedimos, Padre, y lo agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. De esta manera, queridos hermanos, vamos a comenzar y vamos a dar inicio con la primera parte de esta lección a cargo de nuestro hermano Arturo Argüelles, que como bien saben, él está coordinando una de estas transmisiones y me dirán, ¿y dónde está el hermano Víctor? Bueno, ya lo irán viendo en la transmisión del hermano Arturo y también van a ver a muchos de los que estamos coordinando compartir también en la transmisión o del hermano Arturo o en otras, ¿sí? Ya lo irán viendo tanto Roberto como este servidor que siempre nos escucha en coordinar, también compartir algunas porciones de la palabra, así también al hermano Luis que siempre lo acompaña al hermano Arturo. Así que bueno, mi hermano, te mencioné varias veces, nuevamente gracias, bienvenido a esta transmisión. Esta semana fue un tanto complicada y el hermano estuvo ahí firme para acompañarme en esta porción de la palabra y que me va a estar acompañando de forma activa durante las próximas transmisiones. Así que Arturo, bienvenido y estamos ahí listos. Nosotros vamos a estar buscando nuestro folleto, alguna virome, la Biblia y te vamos a prestar mucha atención sabiendo de que contamos con el Espíritu de Cristo para entender lo que nos vas a compartir. Así que bienvenido y adelante, mi hermano. Hola hermanos, ¿qué tal? Dios los bendiga a todos. Gracias, Leandro, gracias por darme la oportunidad de estar en este momento para poder repasar la escuela sabática.
Estamos estudiando la divinidad de Cristo. Y eso es muy importante porque dentro del contexto histórico de la escuela sabática cuando se hace, podíamos tener dos ideas totalmente distintas, predominantes entre el mundo cristiano, y era el entendimiento de la Trinidad y el entendimiento de que Cristo era un ser creado. Teniendo eso en cuenta, parecía que la iglesia adventista era una asociación religiosa totalmente distinta, con principios totalmente distintos, como lo es el entendimiento de que el Señor Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Nosotros hemos estado leyendo en el transcurrir de las preguntas, de por lo menos de la 1 a la 7, primeramente la parte número 1 que va de las primeras preguntas, que tiene que ver con el Señor Jesús. Él es un ser creado, por lo menos lo que dice Miqueas, lo que dice Miqueas 5 y lo que dice Mateo 2, nos enseña de que esto no era así, no es un ser creado, sino que tenía una existencia en la eternidad. Podemos nosotros ver de que existió el Hijo. Y cuando nosotros vemos que Él es el Hijo, tenemos que hacernos la pregunta entonces, ¿es el Señor Jesús un ser eterno? ¿Tiene algún comienzo? Todas estas preguntas muchas veces nos dan temor de poderlas abordar, pero lo que queremos hacer el día de hoy es abordar lo que dice la palabra de Dios. Para eso tenemos que enfrentarnos a ciertos textos que nos van a dar la guía para ir entendiendo la lección como la vamos a ir desarrollando. Número 1, lo que es un texto muy conocido, que es Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero también podemos ver lo que dice Juan 17:3, que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a su Hijo, el Señor Jesús, a quien tú has enviado. Y eso llama bastante la atención porque va a sentar las bases para poder entender esta forma de ver la divinidad. Y voy a mostrar otro que hay que leerlo. Hay que tener en cuenta que dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Ojo con eso porque habla de que proceden de Él todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Qué significa esto? Lo que significa es de que Dios tiene un hijo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, en esta primera parte de la escuela sabática se está haciendo mención, se está afirmando de que el Señor Jesús no es un ser creado. Él estaba profetizado para nacer aquí en la tierra con un plan. Y este plan era poder rescatar. Y el amor que se ha destinado para la raza humana es inmenso. ¿Por qué es así? Vamos a verlo en las siguientes preguntas. Bueno, vamos a avanzar, vamos a ir paso a paso. Entonces, ¿qué es el Señor Jesús para nosotros? Esta es la siguiente parte de este estudio o ese primer resumen que vamos a entender. Entonces, número 1, el Señor Jesús no es un ser creado. Él tiene una existencia desde la eternidad. En algún punto de la eternidad, Él nació del Padre, y eso nosotros lo podemos ver con los 3 versículos que podemos identificar al inicio. Pero vamos a leer lo que dice la escuela sabática en Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿En qué sentido entonces era Dios? Arturo, tú me estás confundiendo, pueden decir ustedes. Y es verdad. Cuando nosotros no leemos todos los textos o todas las citas, entonces vamos a tener que llegar a tratar de confrontar la palabra. Pero para eso vamos a utilizar algunos otros textos que nos puedan dar el complemento. Y vamos a verlo aquí en 1 Timoteo 6:13 al 16. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a ponerlo en pantalla. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Fíjense que estamos encontrando nuevamente esta relación, tal cual como lo vimos hace un momento en 1 Corintios. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
que guardes el mandamiento sin mácula y sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Qué va a mostrar el Señor Jesucristo en su aparición? ¿Qué es lo que va a mostrar? ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Al único y solo soberano, al Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la gloria, el imperio sempiterno. Amén. Es muy claro este texto en darnos esta jerarquía, y hay otro texto que va a ayudar bastante para la comprensión de esta escuela sabática como un complemento para todos ustedes. Vamos a leerlo y está en 1 Corintios 15, 24, 28. Parece que fuera un poquito complicado, pero vamos a leerlo. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, está hablando el Señor Jesús, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué es lo que estábamos leyendo en Timoteo cuando hablaba el apóstol Pablo de esta aparición del Señor Jesús? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él, a Jesús, todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Entonces aquí estamos entendiendo de que el Padre le ha concedido a su Hijo, ¿qué le ha concedido? Toda su potencia, toda su autoridad, toda su gloria, en el entendido de que ellos dos son la misma sustancia. Si queremos poner un ejemplo para esto, si ustedes hacen un ejercicio, bueno, no lo voy a pedir que lo hagan, pero si ustedes ven a mi padre, como tal, él y yo nos parecemos muchísimo. Solamente hace falta que me pinte el cabello de blanco y que tenga un poco más de entrada, pero somos casi lo mismo. Tenemos casi las mismas costumbres para comer. Y lo curioso de todo esto es de que mi hijo, Aarón, también se parece muchísimo a mí. Claro, con sus algunas diferencias gracias a Selma. Pero él tiene los mismos hábitos, las mismas formas también de comer. ¿Y por qué menciono esto? Porque nosotros somos de la misma especie, somos carne, somos sangre, somos huesos, somos lo mismo y tenemos lo mismo. Y en muchas ocasiones mi padre me ha dejado a mí la capacidad de poder elegir en casa cuando él no está. Este ejemplo es muy burdo tal vez para algunos que suelen tener alguna explicación un poco más profunda, pero si nosotros estamos viendo este ejemplo con la divinidad, podemos entender de que ahora, cuando ustedes se ponen a pensar en el hecho de que van a entregar a su hijo para que alguien que no conocen allá en México pueda tener una oportunidad ante un delito grave que él cometió, ustedes pensarían dos veces esa acción. Es preciso entonces entender esta relación que existe entre el Padre y su Hijo, entre la necesidad de darnos a su Hijo, de que nosotros podamos ver en su Hijo todo lo que Él es, toda su gloria. Él viene a representar al Padre. Vamos a seguir leyendo las preguntas porque vamos a ver en ellas más acerca de esto. En la pregunta 5 dice, ¿qué nombres divinos se aplican directamente al Hijo que participó en nuestra carne y sangre? A eso yo me estaba refiriendo. Dice Hebreos 1:8, saltado al 10, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Si nos damos cuenta y vemos que ese texto lo leemos y lo entendemos en el contexto de las otras citas que hemos estado leyendo, estamos viendo de que a diferencia de los ángeles, a diferencia de todos los seres que fueron creados, Dios le está dando la autoridad a su Hijo. Le está dando la potestad para que el plan de salvación
se pueda descifrar, se pueda realizar. Y estamos entendiendo de que todas las cosas que han sido creadas fueron creadas entonces por su Hijo. De esta manera, el Padre también está sustentando todo porque todo lo ha sido dado a través de su Hijo. Y Él le dio la autoridad a su Hijo. Para seguir complementando esta pregunta, vamos a ver entonces algunas otras citas que nos van a ayudar a seguir entendiendo eso. Y es precisamente la cita de Mateo 1:23. Vamos a leerlo. Está en la misma pregunta, una pregunta abajo. Así que vamos a leerlo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio de su profeta. ¿Qué profeta? Isaías. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a su hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿En qué sentido entonces el Señor Jesús es Dios para nosotros? En la representatividad, del carácter de lo que es su Padre. De esta manera nosotros podemos estar en completa seguridad de que todo lo que nosotros pidamos a este único intercesor que tenemos, no solamente es entendido porque lo ha sufrido igual que nosotros aquí en la tierra, sino que tiene la capacidad de poder presentarse ante Dios y pedir y rogar por nosotros. Hay un texto más que me gustaría abordar para poder seguir teniendo eso en cuenta, y es 2 Corintios 5:19. Vamos a buscarlo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué estaba haciendo Dios con nosotros? Nos estaba reconciliando. Y la única manera para que esta reconciliación se pudiera dar es que pudiera dar a alguien que era capaz no solamente de entendernos porque se iba a volver carne, sino que tener los méritos suficientes a través de una vida perfecta y poder tener esta relación cercana con el Padre. Era la única forma de poder entender el amor para que cualquiera pudiera acceder a la salvación. Aún alguien que no tenga la capacidad de poder leer, tal vez alguien que pueda estar en lo más recóndito de la selva, que pueda llegar el mensaje a él y poder entender de así como él no es capaz de dar a su hijo, o si no tiene hijos, al poder entender que ni siquiera un gato o un perro es capaz de sacrificar a su cachorro por alguien más, daría todo por poder salvarlo de ese sufrimiento. Pues bueno, Dios ha amado tanto al mundo que dio a su hijo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que también podamos seguir con esta forma de hacer que el mundo vuelva a Dios, reconciliándolo en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos resumir esta primera parte de la escuela sabática? Para mí, yo lo vi de esa manera. La existencia de Cristo es a partir de su nacimiento, porque Él nace del Padre en algún punto de la eternidad. De esa manera podemos nosotros comprender esta relación, no una relación colaborativa, sino la relación de padre a hijo, que en su divinidad, Él, siendo de la misma sustancia, le ha otorgado a su hijo la capacidad de haber creado todo, de que todo sea sustentado por su palabra. Y de esa manera poder entender que Dios se hizo hombre, Dios con nosotros. No le recibimos, no se le recibió, Él murió y también ha amado tanto que ha entregado todo lo que Él tenía. Y ahora es la única forma de interceder. Así que en esta primera parte del repaso podemos encontrar esta forma de ver, y me gustaría volver a leer lo que es 1 Timoteo 6:13. Lo vamos a leer solamente para que quede como base a todo esto, porque ahorita vamos a entrar en otro análisis en la siguiente parte de este repaso, pero vamos a dejar sentada un poco las bases. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuál es la divinidad? ¿Cuál es, en este caso, cuál es la divinidad de Cristo? Bueno, Él es el Hijo real del Padre, el Hijo real de Dios. Él tiene toda la autoridad. Para nosotros nos ha servido de Dios, ya que durante este tiempo y este momento de reconciliación está intercediendo. Es la única fuente de comunicación con el Padre. Es este embajador que necesitamos que interceda por nosotros. Pero llegará un momento en donde se tendrá que revelar el único Señor de señores y Rey de reyes, y en este momento podemos tener acceso completo a Él, estar en esa luz inaccesible, que la promesa es ahora que podamos cambiar nosotros, tal como el Señor Jesús demostró que siendo humano puede alcanzar esta naturaleza. Nosotros tenemos que llegar a esto, ser transformados de gloria en gloria. Bueno, hasta acá esa primera parte de la escuela sabática. La idea es sentar las bases de este estudio, poder tener ese fundamento de las primeras preguntas y después irlas desarrollando con los comentarios que yo sé que Leandro también tendrá, y de los demás hermanos, y también de las perlas escogidas. Así que hasta acá esta primera sección. No te despegues de este canal porque vamos a seguir leyendo más la palabra del Señor. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Arturo, por esta presentación. Gracias, amigo, por cada una de las expresiones que compartiste con nosotros. Sé que es difícil todavía salir del rol de coordinador. Casi que me dejaste sin poder decir ninguna palabra de lo que compartiste, pero me gustó mucho cómo arrancaste, ¿sí? El entendimiento que tenía la iglesia en ese contexto de que se la trataba como secta. Está buenísimo, no lo había visto, ¿sí? Más allá de que la semana pasada había arrancado ya con esta idea historicista de ir pensando, ir viendo este folleto, no solamente para el tiempo presente, sino también para el tiempo de ellos, de que eran considerados una secta y que muchos estaban dudando de si la iglesia adventista creía realmente que Jesús era divino, ¿sí? Y suele pasar eso. Cuando uno dice que no cree en la Trinidad, lo primero que te preguntan es con respecto a si Jesús es Dios. ¿Qué crees con respecto a eso? Entonces entramos siempre en esas respuestas que es un sí y es un no, ¿sí? Y que como hay que explicarla, está buenísimo que lo hayas hecho de esa manera, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la divinidad de Cristo? Que creo que es esa la gran pregunta que nos plantea, por lo menos las primeras 7 preguntas, si no decir toda la lección. Emanuel después va a seguir ampliando este concepto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la divinidad de Cristo? Y yo creo que nunca fue mejor explicado, o sea, sí fue explicado por otros también de esta manera, pero en este contexto, nunca mejor explicado por Arturo, en el ejemplo que dio respecto a él y su padre y su hijo, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que él es el hijo de su padre, de nuestro querido Arturo, y que es hijo, o sea, que su hijo es su hijo, ¿sí? Que Aaroncito es su hijo? Y él nos comenta, bueno, la forma de comer, la apariencia, actitudes. En ese contexto, ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esto mismo sobre Jesús y su Padre? Bueno, si entendemos esto tan sencillo como lo presentó Arturo, nos va a servir de ejemplo para poder comprender ahora sobre Dios y Jesús, que es su Hijo. ¿Cómo nos damos cuenta de que Él es divino como su papá, que tiene la misma naturaleza, el mismo carácter que su Padre? Sabemos que es su Hijo unigénito, la Biblia lo especifica varias veces, Miqueas 5:2, Juan 1:14, que es el unigénito Hijo del Padre, que no es un ser creado. También, o sea, igual que su papá, porque su papá es creador, no es creado. Entonces nos damos cuenta de que es divino también porque tiene esta característica en particular.
Se lo llama también el verbo de vida, o que es la vida manifestada, es decir, que puede dar vida, es vida y puede dar vida, igual que su Padre. Tiene autoridad como su papá, porque su Padre se la dio, y aún como humano, como bien terminó el hermano, aún como humano lleva estos mismos títulos, ¿sí? Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Él lleva el principado sobre su hombro, ¿sí? Es Emmanuel, es Dios, es su Padre con nosotros. En Cristo vemos a Dios con nosotros. Entonces podemos ver estas características claves y fundamentales para no irnos hacia los extremos, pero visto de este punto tan práctico y tan sencillo como el que compartió el hermano Arturo. Vamos a ver ahora, a cargo de nuestro hermano Emanuel Vallejos, algunos aspectos más que nos quedan por considerar respecto a qué nos referimos cuando hablamos de que Jesús Jesús es divino y es preexistente. ¿Y en qué sentido esta preexistencia nos habla también de su divinidad? ¿Cuáles son los extremos que hay? ¿Cuáles son los errores a los cuales nos podemos desviar? ¿Y qué nos dice la Biblia respecto a todos estos puntos? Emanuel lo va a presentar de una manera clara, concreta y sencilla. Así que, Emma, muchísimas gracias nuevamente y adelante con la exposición de la palabra. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde las preguntas 8 hasta el final, y esto tiene que ver con la divinidad de Cristo, y este tema en particular es un tema que se puede volver muy controvertido, ya que hay diferentes opiniones acerca de la divinidad de Cristo. Están los extremos de aquellos que creen que Jesús es un ser creado por Dios, es la primera criatura de Dios, así le llaman, por ejemplo, los testigos de Jehová. Creo que hay otras creencias, otras ramas del cristianismo que también consideran esto de esta manera. Y luego está el otro extremo del unitarismo, que considera que Cristo y el Padre son la misma persona. En medio de esto está el concepto trinitario, por ejemplo, que considera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas coeternas y coiguales, que las tres forman un solo Dios, ¿sí? Y todos estos conceptos que estoy mencionando, todos recurren a terminologías o a expresiones que no aparecen en la Biblia, ¿sí? Tanto Jesús como ser creado, como Jesús siendo el mismo Padre, como Jesús siendo parte de una Trinidad. Todas estas expresiones no aparecen en la Biblia, pero sí la Biblia presenta que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Ahora, al ser el Hijo unigénito de Dios, comparte la divinidad con su Padre, comparte la naturaleza con su Padre. Y es verdad que es uno con el Padre en naturaleza, en carácter y en propósito. Y vamos a ver ahora algunos textos bíblicos que nos muestran de qué manera la divinidad de Cristo quedó patente en el Nuevo Testamento, en el ministerio público de Cristo, ¿no? Y sobre todo también en algunos pasajes de las cartas de Pablo, que no solamente hacen hincapié en la divinidad, sino en la relación con el Padre. Y esto es muy importante, porque si nosotros simplemente concluimos que Cristo es divino, decimos, bueno, Cristo es el único Dios que aparece en toda la Biblia. Sin embargo, esto no es así. La Biblia presenta que Dios el Padre tiene un Hijo divino como el Padre, que es Jesucristo, que le ha representado a través de todas las edades, a través de todas las épocas, y lo vamos a ver claramente en las Escrituras. Vamos a empezar con los primeros pasajes que se comparan en la escuela sabática. Uno de los pasajes está en Juan 8:58, que dice Jesús, hablando de sí mismo: antes de que Abraham fuese, yo soy. En realidad este es uno de los muchos versículos donde Jesús utiliza la frase yo soy para referirse a sí mismo. No solamente está diciendo que existe antes de Abraham, sino que esa expresión yo soy tiene que ver con la divinidad, con la existencia que tiene por sí mismo el Hijo de Dios, ya que el Padre le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, Jesús tiene una vida original que no procede ni deriva de nadie, como lo diría también la sierva del Señor en el Deseo de todas las gentes. Y esto es así porque justamente es el Hijo de Dios. Es decir, solamente Cristo, aparte del Padre, solamente Cristo tiene vida original que no procede de nadie. Y Él puede decir con toda autoridad, yo soy. Y esta es una de las veces, mencionaba recién, ¿no? Una de las veces, porque en realidad Jesús dice, yo soy el pan,
yo soy el camino, yo soy el buen pastor, ¿sí? Entonces cada vez que Jesús dice yo soy en la Biblia, o cuando dice simplemente yo soy el que soy, está haciendo referencia al nombre divino que aparece en el Antiguo Testamento como Jehová, que a nosotros nos fue traducido como Jehová, ¿sí? Ese nombre divino Jehová, que está formado por 4 letras, la I, la H, la W y la H, o en hebreo Yod Hei Vav Hei, ese nombre divino, yo soy, ¿sí? Representa la divinidad. Y podemos ver también en este pasaje y en todos los que Jesús hace mención del nombre divino, que Jesús no hace un énfasis en la fonética meramente, sino que combina el nombre con otras frases. O por ejemplo, yo soy el pan, yo soy el camino, antes de que Abraham fuese yo soy, etc. O sea, cada vez que Jesús usa la expresión yo soy, está haciendo referencia al nombre divino sin necesidad de utilizar la fonética hebrea, como muchos aseveran de que es la única manera de expresar. Jesús, cuando dice yo soy, está mencionando el nombre divino en combinación con otras palabras y haciendo referencia a su divinidad. ¿Dónde podemos ver esto? En Éxodo 3, versículos 13 y 14, cuando Moisés le dijo a Dios: he aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondiendo Dios a Moisés le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto es muy interesante porque justamente son las palabras que Cristo utiliza para referirse a sí mismo. O sea que podemos ver que toda manifestación divina en el Antiguo Testamento fue a través de su Hijo. O sea, Dios se manifestó a través de Cristo. Y Cristo reclama ese nombre divino yo soy, aplicándolo a sí mismo en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo que podemos ver acerca de la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 12 y 13, donde Jesús, hablando de sí mismo, dice: aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. O sea, Jesús se representa a sí mismo como el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Dónde aparece esto en el Antiguo Testamento? En Isaías 44, 6, Jehová, o sea Dios, hablando obviamente por medio de Cristo, dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esta expresión muy interesante, fuera de mí no hay Dios, que utilizan muchos para aseverar de que Dios es una sola persona y que tanto el Padre como el Hijo son una sola persona. En realidad Jesús lo dijo cuando en el Nuevo Testamento él dijo: separados de mí nada podéis hacer y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, cuando él dice nadie viene al Padre si no es por mí, haciendo referencia a la persona del Padre, es lo mismo que dijera fuera de mí no hay Dios. O sea, si no venís por mí no podés llegar a Dios. O sea, Cristo es el único camino a Dios. O sea que cuando dice fuera de mí no hay Dios, no es en absoluto un fundamento para sostener el unitarismo, ¿sí?, de que el Padre y el Hijo son la misma persona. Sería básicamente lo mismo que dice Jesús en el Nuevo Testamento cuando dice nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Fuera de mí no hay Dios. Así que ahí podemos tener una comparación entre texto y texto. Otro pasaje del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. ¿Sí? Esta expresión la podemos encontrar también en el Antiguo Testamento, en Salmos capítulo 90, versículos 1 y 2, donde dice así: oración de Moisés, varón de Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Sí? Nuevamente, desde la eternidad hasta la eternidad, ayer, hoy y siempre, Jesús es el mismo. Y me gusta esta expresión desde la eternidad hasta la eternidad porque hace un link, hace un enlace con Miqueas 5.2, que habla acerca del nacimiento de Cristo en los cielos. Dice que el nacimiento de Cristo fue en los días de la eternidad. O sea que desde la eternidad hasta la eternidad, Jesucristo es Dios. Pero los dos textos que para mí son más importantes de todos en esta escuela sabática son del apóstol Pablo. Uno está en Colosenses capítulo 1 y el otro está en Filipenses capítulo 2. Son los que hablan de que en la divinidad de Cristo no se confunde la personalidad del Padre y el Hijo. En la divinidad de Cristo simplemente se está hablando de aquel que representa al Padre, ¿sí? Porque es su imagen visible, aquel que comparte la naturaleza con el Padre. Y uno de los textos es Colosenses 1, del 12 al 17, que dice lo siguiente:
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es, fíjense lo que va a decir, la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Bueno, acá hay varias cosas interesantes, ¿no? Pero lo primero que quiero destacar es que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea que no estamos hablando de que el Padre y el Hijo sean la misma persona. El Padre es el que habita en luz inaccesible, es el Dios invisible, al cual los hombres no han visto después de la caída de Adán. Los hombres nunca han visto el rostro de Dios. Todo lo que han visto los hombres fue la imagen de Dios, que era Cristo, es decir, su Hijo. Solamente a través de Cristo se podía ver a Dios, y lo pudimos ver a través de su vida también, a través de su ministerio. Eso es lo primero que quiero destacar. Jesús es la imagen del Dios invisible. No dice que Jesús es el Dios invisible. Dice que es la imagen del Dios invisible y que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y otra cosa importante es que se lo llama el primogénito de toda criatura, ¿sí? O de toda creación, como dicen otras versiones. Este pasaje es tomado por los testigos de Jehová, entre otros, para decir que Jesús es creado. El primogénito de toda creación, ¿por qué? Porque Jesús es creado, dicen ellos. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice el primogénito de toda creación, ¿por qué? Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y nada de lo que fue creado hubiera sido creado sin él. Por eso él es el primogénito de toda creación. No porque él fue creado, sino que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y esa expresión todas las cosas también es muy interesante porque a Jesús se lo llama Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué se lo llama Dios sobre todas las cosas? Porque el Padre puso todas las cosas creadas debajo de sus pies. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Él sujetó todo debajo de sus pies, excepto aquel que sujetó debajo de sus pies todas las cosas. Eso quiere decir que todo está sujeto debajo de Cristo y Cristo es Dios sobre todas las cosas, salvo Dios el Padre, ¿sí? Que fue el que sujetó debajo de Cristo todas las cosas, como dice 1 Corintios 15. Pero bueno, este pasaje puntual nos dice que Jesús es el primogénito de toda creación, no porque fue creado, sino porque por medio de él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten gracias a él. Y otro pasaje que cita la escuela sabática, que me parece uno crucial, es el que aparece en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjense qué interesante esto, dice que es en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, o no escatimó el ser igual a Dios, como dicen otras versiones, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué interesante este pasaje, porque primero nos dice que Jesús es igual a Dios. Este pasaje no dice Jesús es Dios, Jesús es el Dios invisible, como podríamos haber dicho con el otro texto. Dice que Él es igual a Dios, y siendo igual a Dios, no tuvo por menos hacerse hombre. O sea, no está hablando de su humanidad, está hablando de su divinidad antes de su encarnación. Antes de su encarnación, Jesús no era el único Dios simplemente, era igual a Dios. Y no escatimó el ser igual a Dios y bajó a esta tierra, se hizo hombre, y dice que Dios, el Padre, lo exaltó. ¿Sí? Fíjense qué interesante, acá vemos a las dos personas claramente, el Padre y el Hijo. ¿Sí? El Hijo, siendo igual a Dios Padre, bajó a esta tierra. Y Dios Padre, por esa humillación y por entregar su vida por nosotros, decide exaltarlo hasta lo sumo para que todos se arrodillen delante de Él. Como dice 1 Corintios 15, ¿no? Que Dios sujetó debajo de los pies de Cristo todas las cosas, para que todos se arrodillen delante de Él, pero ¿para gloria de quién? Para gloria de Dios el Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Así que fíjense qué interesante cuando vemos la divinidad de Cristo a la luz de las Escrituras,
sin dejar pasajes afuera, vemos claramente que la divinidad del Hijo y la unidad que existe con su Padre no destruye la personalidad individual de cada uno de ellos. Tanto el Padre como el Hijo son personas divinas. Dios el Padre es considerado el único Dios verdadero y Jesucristo es considerado el unigénito Hijo de Dios. Obviamente que es divino Hijo de Dios, es Dios sobre todas las cosas, a Jesús se lo llama así, Dios sobre todas las cosas, Dios manifestado en carne, Dios fuerte, y también se lo llama nuestro Dios, ¿sí? Se lo llama nuestro Dios o Dios nuestro. Entonces, ¿por qué todas estas expresiones son correctas? Porque justamente Jesús es el que representa al Padre. A Dios el Padre nunca nadie le vio jamás. Todas las revelaciones que recibimos, las recibimos a través de Jesucristo, su amado Hijo. Así que acá podemos ver la divinidad de Cristo, pero sin anular en absoluto la personalidad del Padre y del Hijo y la sujeción que tiene el Hijo para con el Padre a la luz de estos pasajes. Espero que estos textos y esta pequeña reflexión les sea de bendición. Y bueno, le paso la palabra a mi hermano Leandro. Pero muchas gracias, Emanuel, por esta presentación de la palabra, y gloria a Dios porque inspira a sus siervos para estas verdades pero tan maravillosas. Pero muchas gracias por dejarlo tan claro, al igual que lo dije con respecto a mi hermano Arturo. Pero muchas gracias porque estas cosas que se han estudiado desde la teología y se han hecho complicadas y complejas, en la Biblia están muy claramente explicadas para nosotros, para tener una relación personal con Dios. Y que así como entendemos que su Hijo es divino, es preexistente, y es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el mismo ser que estuvo en el Antiguo Testamento y después estuvo en el Nuevo Testamento manifestando esa divinidad, es el mismo que hoy trabaja en nuestros corazones. Y si podemos concebir que el mismo que obró grandes milagros en la antigüedad es el mismo que hoy puede operar en nuestros corazones y trabajar en nuestra vida para transformarnos, si podemos entender esta verdad tan importante, mis hermanos, creo que todos nos podemos ir satisfechos, ¿sí? De que nos podemos acercar con seguridad, con tranquilidad al trono de la gracia, sabiendo que tenemos uno como nosotros, pero también que nos conecta al trono de la gracia por medio de su divinidad. Mis hermanos, lo que presentó Emanuel, no hay mucho más para explicar, para agregar. Creo que estaría comentando lo mismo que dije con Arturo, ¿sí? En estos extremos que mencioné, Manuel, a los que nos podemos desviar creyendo que Jesús es creado o que es Dios, ¿sí? O sea, que es el mismo Padre, y ahí ya no estaríamos dividiendo las personas, o que es igual que el Padre en todo sentido, ¿sí? Incluso hasta en la eternidad. Podemos estar confundiéndonos y yéndonos, o sea, me refiero también a la jerarquía, podemos estar yéndonos a diferentes lugares, alejándonos de lo que nos dice la Escritura respecto a este punto tan importante. A veces queremos como levantarlo y a veces nos sale también rebajarlo, y la Biblia nos da un equilibrio con respecto a todos estos puntos. El Señor nos ha mostrado en su palabra un concepto equilibrado respecto a quién es su Hijo. Sabemos que si Cristo tiene naturaleza divina, por lo tanto, Él es el gran yo soy. Él tiene ese nombre, Él tiene esa naturaleza. Él es la manifestación divina del Padre en el Antiguo Testamento. Sí, fue Cristo. Sin Cristo no podemos ir al Padre, porque sin Él, si fuera de Él no hay Dios. Sin Él no podemos acercarnos a Él. Él siempre es divino. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque Él se haya humanizado, no perdió su naturaleza divina. Él nos sigue conectando con el Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Si alguno tiene dudas respecto a ese Dios del Antiguo Testamento, en Cristo nos vamos a sacar todas las dudas. Él es el creador, es el medio por el cual el Padre creó todas las cosas. Es Dios sobre todas las cosas, excepto sobre su Padre, y porque su Padre así lo quiso. Y aún en su humanidad fue exaltado por su Padre y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, mis hermanos. No perdamos oportunidad de hablar y de mencionar el bendito nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Mis hermanos, hay poder en su nombre. Y también hay una gran verdad en que Cristo fue uno con el Padre antes de la fundación del mundo.
Y esta verdad nos revela muchas cosas y esconde muchas otras, que me gustaría que puedas conocer en la presentación que ahora va a compartir el hermano Daniel Castelblanco en Las Perlas Escogidas, que es una presentación breve, corta, pero al punto, como me gusta, bien concreta, directa, para hablarnos de esta verdad maravillosa. Porque es importante conocer que Cristo es preexistente, es el divino Hijo de Dios. Así que adelante mi hermano, y también gracias a las hermanas que participaron en la lectura. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes que estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz inaccesible e incomprensible. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las Perlas Escogidas de los Testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos la divinidad de Cristo. Ante la pregunta, ¿es Jesús preexistente? Hola, ¿qué tal queridos amigos y hermanos? Dios les bendiga rica y poderosamente y bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Y referente al tema en cuestión sobre la divinidad de Cristo, es necesario considerar que un error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existió antes de su venida a este mundo. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia. Sin embargo, contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. Queda claro que es un error peligroso la doctrina que niega la divinidad de Cristo. ¿Y por qué es peligrosa? Porque contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. Tomemos en cuenta que, aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo mientras estaba en esta tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. Amén. Y es que, al hablar de su preexistencia, Cristo conduce nuestra mente al remoto pasado de una eternidad sin fechas. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en el cual no haya estado en plena comunión con el Dios eterno. La suya es una relación de seres que han estado juntos desde el principio. Si es una relación de seres que siempre han estado desde el principio, esto quiere decir que la palabra existía como un ser divino, el eterno Hijo de Dios, en unión e igualdad con su Padre. Él era el mediador del pacto desde la eternidad, aquel en quien si lo aceptaban, serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles, la palabra estaba con Dios y era Dios. O sea que el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de la adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Personificando la sabiduría, declara de sí mismo: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. tal es la existencia de Cristo que el mundo fue hecho por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo creó todo lo que existe, entonces Él existía antes de todas las cosas. Las palabras expresadas con relación a esto son tan decisivas que nadie necesita quedar presa de las dudas. Cristo era Dios, esencialmente y en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo. Bendito para siempre. Amén por estas declaraciones. Entonces podemos concluir que Cristo era uno con el Padre antes de la fundación del mundo. Esta es la luz que brilla en medio de las tinieblas, haciéndolas resplandecer con la divina gloria primitiva. Siguiente conclusión. Cristo es el preexistente Hijo de Dios que tiene vida en sí mismo. Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta nuestra mente hacia el pasado a través de los siglos sin fin. Nos asegura que nunca hubo una época cuando Él no estuviera en íntimo compañerismo
paralelismo con el Dios eterno. Una conclusión más. Su vida divina no puede ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo anterior a su encarnación no puede ser medida por cifras. Él era uno con Dios, infinito y omnipotente. Y como si fuera poco, entonces concluimos que El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad. Él era la gloria excelsa del cielo, el soberano de las inteligencias celestiales, y recibía el homenaje de los ángeles con justo derecho. porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la divinidad. Y por si quedan dudas, recordemos lo que Jesús dijo. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Cristo le muestra que aunque podían calcular que su edad no alcanzaba los 50 años, su vida divina no podía ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se puede medir con cifras. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y autoexistente. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y recordemos que hay luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes que estableciera el fundamento del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables, al paso que está encerrada como algo sagrado en luz inaccesible e incomprensible, y que aún en las edades sin fin y por la eternidad la iremos a estudiar. Un feliz y gozoso Santo Sábado. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios referente a la divinidad de Cristo. Muchísimas gracias, Daniel, muchas, pero muchas gracias también a las hermanas que participaron, a Maritza, a Tania, a Victoria, a Vanessa, a Alejandra, muchas, pero muchas gracias por poner la voz, por poner el acento a cada una de estas expresiones. Gracias por compartir algo muy concreto, muy simple, muy sencillo, pero muy necesario. La verdad que de esta manera me permite comentar y no ser tan arbitrario, porque sé que a ustedes alguna de las cosas que voy a comentar también les habrá llamado la atención. Si hubo alguna otra, por favor, lo dejan ahí en el chat con respecto a esto o a otro comentario que hayan hecho tanto Arturo como Manuel, lo van dejando ahí en el chat y lo vamos comentando también. Y gracias a aquellos que se fueron sumando. La primera cita, que es la última, me parece maravillosa. Cristo fue uno con el Padre, ¿sí? Y que Cristo sea uno con el Padre antes de la fundación del mundo, nos comenta la sierva, explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables. Esto me pareció fundamental. ¿Por qué? Porque muchos se acercan a este mensaje o muchos a que se les presenta este mensaje lo evitan, lo evaden, porque no es el mensaje de la verdad presente, no es el triple mensaje angélico, cuando podría explicarles que sí lo es, ¿sí? Porque el primer mensaje angélico habla de temer a Dios y darle gloria. ¿Cómo podríamos temer a un Dios que no conocemos? Pero en esta verdad se explica otras verdades misteriosas que de otra manera serían inexplicables. La verdad acerca de Dios y de su Hijo y acerca de esta unión que tenían el Padre y el Hijo, y no habla de otro ser, el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo, explica otras verdades, ¿sí? Quiere decirnos que esta verdad es central para cualquier doctrina de la Biblia, es el centro de toda doctrina bíblica. Pero también nos dice que está encerrada en luz inaccesible e incomprensible. ¿Esto quiere decir que no podemos conocer acerca de este mensaje? Sí, mis hermanos, podemos acercarnos a lo que dice la palabra. Ya lo hemos leído en folletos anteriores en Deuteronomio 29:29. Pero dos cosas. Primero, que nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es por medio del Hijo que conocemos todas estas verdades y es por medio de la voluntad del Hijo que esto también es revelado. Muchos me preguntaron, ¿por qué solo ustedes conocen acerca de esto y no lo conocen otras religiones? X, la que ustedes quieran, ¿sí?
Y mucho tiene que ver con esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos el deseo de conocer la palabra de Dios más allá de lo que nuestros credos denominacionales nos permiten conocer? ¿Cuántos estamos dispuestos a avanzar más allá de eso por aceptar tal cual lo que dice la palabra? El que sigue al Cordero de Dios por donde quiera que va a encontrar luz en estas verdades tan maravillosas, en el que ama a Cristo por encima de credos y denominaciones. Por eso es encerrada, pero también porque en esta verdad, mis hermanos, vamos a seguir estudiando y vamos a seguir profundizando durante toda la eternidad. Otra cita en la que dice que Jesús existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Esta cita la he escuchado y la he leído muchas, pero muchas veces, ¿sí? Y ahí te dicen, ¿no? Jesús existió desde la eternidad, ¿ves? Él es eterno. Y nos olvidamos de esa palabrita. Jesús existió, ¿sí? Existió desde la eternidad como una persona distinta. Hubo un momento donde Él existió. Y si algo existe es porque antes no existía. Él existió, ¿cuándo? Desde la eternidad, tiempo, ¿sí? Como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Y lo interesante es que después de esta cita va mencionando Proverbios 8, 22 al 30, donde nos dice que es engendrado. Incluso habla de que no se puede medir la existencia de Cristo anterior a su encarnación, no puede ser medida por cifras. ¿Eso significa que no haya un momento donde Él no haya existido, donde Él no haya sido engendrado? Para nada. Simplemente que nosotros, desde nuestra datación, de nuestra forma de historizar las cosas, con fecha, día, mes, año, no podríamos hacerlo jamás. Sabemos que hay un día 1, un mes 1, un año 1, que no lo conocemos, pero donde todo esto surgió, ¿sí? Donde Dios dijo sea la luz. Pero previo a eso, no hay una forma de historizar, de contabilizar esos tiempos. Solo Dios y su Hijo conocen, y en algún momento de esa eternidad que no está revelado, el Hijo existió. El Hijo fue engendrado. Y esto, mis hermanos, es muy importante. Tan importante como entender que Cristo es preexistente a toda cosa creada. Que Cristo haya sido engendrado no significa que Él sea un ser creado. Y esta verdad, mis hermanos, es una verdad de vida eterna. Juan 20, 31 nos dice que todas las cosas que se escribieron fueron hechas con ese propósito, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer que es el Cristo, es nuestro Salvador. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Qué más importante que eso, mis hermanos? ¿Había algún propósito más importante que este al estudiar la palabra? Lamentablemente nos vamos hacia un lado o hacia el otro en estos conceptos doctrinales y nos olvidamos de lo importante. Que Dios nos dirija a buscar siempre a Jesús, mis hermanos. No simplemente por una curiosidad teológica, sino con el propósito de restablecer nuestra relación con Dios y de poder restaurar su imagen en nuestra vida, en nuestra persona, que cada día podamos reflejar el carácter de Jesús. Mis hermanos, de esta manera finalizamos con la reunión. Les agradezco a todos los que permanecieron atentos hasta este momento del comentario. Nos despedimos hasta la semana que viene con la coordinación de nuestro querido hermano Roberto y los hermanos que siempre lo acompañan, Carlos, Jonathan y Daniel, a quien les mando un fuerte abrazo. Gracias también por estar. Y la siguiente semana con el hermano Arturo, este servidor, el hermano Roberto, ¿sí? Y el hermano Luis y el hermano Víctor. Y ya estaremos comentando de algunas secciones nuevas que van a estar surgiendo, en las que nos interesaría que vos puedas también sumarte. Así que, mis hermanos, hasta este momento compartimos con la transmisión. Nos vemos en un próximo programa. Que tengan un muy feliz sábado, mañana, donde se reúnan. Hay distintas congregaciones, distintas transmisiones en las que ustedes pueden sumarse. Pregunten, averigüen, ¿sí? Si les interesa, pregunten ahora desde el chat y ahí les podemos comentar. Y ahora los invito a buscar de forma reverente a Dios en oración. Querido y buen Dios que moras en los cielos y que por medio de Jesús
te acercás a nosotros, a nuestra vida, para enseñarnos una verdad tan maravillosa, Señor. Una verdad que, despojada de toda cuestión teológica, doctrinal, nos enseña, Padre, de que por medio de Jesús te podemos tener a nosotros en nuestra vida, que tenemos la vida, algo que tanto necesitamos en esta hora, Señor, tener salud, tener vida. Padre, gracias. Gracias por ese regalo, que el mundo no lo entiende, el mundo no lo comprende o lo quiere imitar a través de lo artificial. Señor, gracias porque en Él podemos tener sanidad física, mental y espiritual. Te ruego, Señor, que ese mismo Jesús, que es el mismo ayer, hoy por los siglos, viva, trabaje, nos restaure y nos cree una nueva creación en esta hora y nos dé descanso. Bendice a cada familia que estamos aquí presentes y a los que van a escuchar después, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, gracias por habernos acompañado, que tengan un muy feliz sábado, nos vemos en una próxima transmisión y Maranata, mis hermanos, Cristo viene pronto. Hasta luego. Vivimos en tiempos peligrosos, los cuales hoy más que nunca deberíamos buscar nuestra salvación. Necesitamos tener un lugar de refugio, un momento en donde congregarnos para estudiar la Santa Biblia. Lecciones bíblicas de vida cristiana, profecía, temperancia, salud, la vida de Cristo, entre otras más, deben ser parte de tu estudio personal. Y de esta manera, el Evangelio de Cristo sea para ti y puedas dar testimonio al mundo de la hermosa promesa que vive en ti. Si deseas reunirte, tenemos un lugar especial para que junto con nosotros y muchos más hermanos estudiemos estas buenas nuevas de salvación. Puedes no tener con quién reunirte. Tal vez una congregación esté alejada de ti, pero si tienes posibilidad de acceder a YouTube, puedes estar con nosotros. Todos los viernes a las 19 horas México, Colombia y 21 horas Argentina, por el canal de Tiempo de Reunión en YouTube, tienes una cita. Estamos estudiando las escuelas sabáticas de los pioneros adventistas. Puedes descargarlas gratis de nuestra página de internet. ¿Qué mejor que iniciar el día santo sábado reunidos todos como hermanos? Te invito a que puedas conectarte y permitirnos entrar a tu hogar, aunque sea de manera virtual, y juntos estudiar la palabra de Dios.